Aló, uno, 2, 3. Muy bonita mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Mis amigos, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Sean bienvenidos a estas enseñanzas, a meditar su palabra para que juntos podamos ir descubriendo ese tesoro, ese dulce como la miel de la palabra de Dios, el que nos permite conocer más sobre el carácter de Cristo y poder nosotros vivir en fe, saber que no existe otro camino, que nuestra fe pueda crecer por medio del Evangelio, por medio del poder de Dios que es el Evangelio, por medio del pan de vida que es Cristo Jesús, mis hermanos y amigos. Así que bueno, estamos en medio de las fiestas, ¿no? De la fiesta de la Pascua, la fiesta del pan sin levadura, de las primicias y de las 7 fiestas que se completan durante el año, la cual nos trae, son fiestas memoriales, ¿no? La cual nos lleva a reflexionar y a recordar la obra de Cristo Jesús en favor de nosotros, que no nos merecíamos, pecadores, en inmundicias, envueltos en un pecado adámico original, el cual nos llevaba a un solo camino que era la muerte. Pero Cristo Jesús es ese pan de vida, ¿no? Es esa puerta de esperanza para todo aquel que crea. Así que vamos a arrancar con este tiempo hablando un poquito sobre las crónicas, sobre el ministerio de Jesucristo, su evangelio, su obra y enseñanzas en estas fechas muy especiales, ¿no? En el cual las fiestas, las cuales estamos en este momento en el mes de Abib, en el calendario hebreo, entre las fechas 14 y 15, más los 7 días de comer el pan sin levadura, estamos en medio de unas fiestas en el cual es necesario recordar, es necesario traer a memoria esa gran obra increíble de Cristo Jesús para salvación. Así que es lo que vamos a estar haciendo. En 2 episodios le estaremos dando este día viernes la primera parte sobre el Evangelio, la obra y la enseñanza de Cristo Jesús. Y el domingo, si Dios permite, a las 5 de la mañana estaremos dando la obra perfecta de redención, las cuentas pagadas, selladas de parte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pagando nuestras deudas, y la resurrección al tercer día, que es la victoria. Así que les invitamos a que continúen con nosotros en estos estudios en una hora atípica. Normalmente nos reunimos a las 6 de la tarde del viernes. Hoy lo vamos a hacer en este horario para honrar y para recordar de una manera especial esta obra perfecta de Cristo Jesús. Siempre habrá un antes y un después para aquellos que lo conocen. Ahí está la vida, ahí está la redención, ahí está la salvación. Así que bueno, les invitamos, queridos amigos, a que nos acompañen para aprender juntos sobre la palabra de Dios y el ministerio de Cristo Jesús. Un ministerio que arranca en la palabra de Dios, exactamente en las profecías que dio Isaías. Isaías profetizó, podemos arrancar de esta manera. Isaías profetizó que para las 2 casas de Israel, hablamos del reino del norte y el reino del sur, para Israel y para el reino de Judá, para las dos casas de Israel, vendría a ser una piedra de tropiezo, un tropezadero para caer. Eso podemos encontrar en Isaías 8:13, donde el profeta Isaías iba mostrando cómo iba a ser este ministerio, que no iba a ser fácil el ministerio de Cristo Jesús. Desde un comienzo perseguido para muerte desde su niñez, siempre interrumpido, ¿no? Por todo este plan del enemigo, que siempre ha querido cambiar la oportunidad que se abrió por medio de Cristo Jesús. Así que Isaías, en el capítulo 8, versículos 13 al 15, usted puede mirarlo, donde vemos que Jesús vino como un hombre humilde, a quien las personas no podían reconocer fácilmente. Y esa forma de llegar humilde causó un choque con el pueblo hebreo, porque ellos
esperaban a un gran rey, un poderoso guerrero que traiga libertad, ¿no? Pero en la forma que vino Cristo Jesús, que no fue como ellos esperaban, permitió que el ministerio de Cristo Jesús sea un ministerio muy complicado, en donde se encontró con mucha persecución, con mucha humillación. Solo unos pocos, exactamente hablamos de los discípulos, recibieron a Jesús como una piedra preciosa, angular, para el fundamento de la salvación. Pero para la mayoría, lamentablemente, fue una piedra de tropiezo, un tropezadero. Pero a pesar de las dificultades, Cristo Jesús permaneció firme en este plan de salvación. Debía cumplir la voluntad del Padre. Jesús se dedicó a este plan de salvación que era por medio de ese amor que tenía hacia el mundo, para que se abra una oportunidad primero a la casa de Judá. Pero después vemos que a pesar de que vino a los suyos no le recibieron, se amplía esta oportunidad porque dice, más aquellos que lo recibieron fueron llamados hijos de Dios. Se abrió una puerta para todo aquel que decide creer. Un plan de salvación. Vemos que la obra, las crónicas de Cristo Jesús están escritas en la palabra de Dios, en donde sin ningún temor, ninguna restricción se puede ver ese gran amor en las enseñanzas, en sus pasos, en lo que iba marcando por donde caminaba. Aquellos que fueron encontrados, aquellos que pudieron tener una relación, sea cercana o lejana, instantánea o duradera, pudieron saborear ese gran amor, esa enseñanza y esa diferencia de vida cuando vivimos la voluntad de Dios. La salvación es el en el cual nosotros podemos encontrar la perfección. Ahora que estamos hablando de las fiestas del pan sin levadura, entendemos que la levadura es el pecado. Vemos que Cristo Jesús es ese pan perfecto sin levadura, sin ningún pecado. Cumplió e hizo la voluntad del Padre, sin temor, aunque le cueste la muerte. Después de haber dado esta pequeña introducción, mis queridos amigos y hermanos, podemos ver el comienzo del Evangelio de Jesús, de este ministerio en el Evangelio de Jesús. Mire, podemos nosotros encontrar en los libros del Evangelio, los 4 Evangelios, mis hermanos, que Jesús comenzó su ministerio del Evangelio después de ser bautizado por Juan el Bautista. Eso encontramos en el libro de Marcos 1, del 1 al 9. Cuando en ese tiempo gobernaba Poncio Pilato, era el gobernador de Judea, y Herodes Antipas era de Galilea, eran diferentes gobernadores. Juan el Bautista bautizó y bautizaba a muchas personas con el bautismo del arrepentimiento, y siempre estuvo predicando sobre el Cristo que vendría después de él. Eso encontramos en el libro de Lucas 6, 3 del 1 al 6. Miren, cuando Jesús fue a él para bautizarse, Juan el Bautista testifica que Jesús era el Cristo, sin ninguna duda. Era aquel que el pueblo esperaba, aquel Mesías, aquel Redentor que da hasta el día de hoy. Después de ser bautizado, Cristo Jesús fue al desierto y oró mientras ayunaba durante 40 días. Inmediatamente después se enfrentó a las tentaciones del diablo, como podemos encontrar en el libro de los Evangelios, en Mateo, donde pusieron pan delante de él para probar el poder de Dios y obtener las riquezas y la gloria de este mundo, el cual Cristo Jesús pasó desapercibido, pasó de ellas venciendo con la palabra de Dios. Jesús venció las tentaciones de Satanás con la palabra de Dios. Qué importante esto, mis hermanos. Jesús no se puso a discutir con Satanás, a argumentarlo, sino que la palabra de Dios fue esa espada de la boca de Dios quien le trajo la victoria. Con palabras muy firmes en donde dice, no tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso encontramos en Mateo 4, 1, 11. Casi al finalizar este tiempo de ayuno, de 40 días en el desierto. Desde ese momento empezó a predicar el Evangelio del reino de los cielos con un mensaje muy directo: arrepentíos. Eso vemos en Mateo 4, de 12 al 7, desde donde el Señor empieza a predicar sobre el arrepentimiento,
porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue la obra de Cristo Jesús mientras hacía la voluntad de Dios en el ministerio del Evangelio, mi hermano? Siempre Cristo Jesús predicó diligentemente la palabra de Dios. Dice que Jesús empezó a hacer sus discípulos a los pescadores Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, que estaban a la orilla del mar de Galilea. Y después de eso dice que recorrió toda Galilea para curar a los enfermos y extendió su mano de salvación a los pobres y a los necesitados. Eso encontramos en Mateo 23, 25, en la forma como arrancaba su ministerio. Muchas personas se agolpaban, dice la historia, alrededor de Jesús después de oír las noticias sobre él. Jesús les enseñó las 8 bienaventuranzas que podemos encontrar en los evangelios, que los cristianos, aquellos que deciden creer en Cristo Jesús, pueden tener la oportunidad de encontrar la salvación por medio de Cristo Jesús y dar una vida eterna. Mateo 5, 6. También les hizo comprender las verdaderas bendiciones de ser llamados hijos de Dios. Y no a la promesa, a las moradas celestiales, mis queridos amigos y hermanos. Aunque fueran perseguidos en la tierra, hay una promesa que les espera y eso se llama esperanza. Eso es Cristo Jesús. Les enseñó nuevamente a que puedan soñar, a que puedan tener esperanza. Ese es el ministerio con que arranca Cristo Jesús. Les enseñó a guardarse de los falsos profetas y a no violar las leyes de Dios, a no desobedecer la ley de Dios, sino que siempre busquen hacer la voluntad del Padre para que puedan alcanzar la salvación. Mateo 7, del 15 al 23. Cristo Jesús siempre dio esta enseñanza y en el Sermón del Monte, como es muy conocido en Mateo 5, las enseñanzas de Jesús eran diferentes, de sentidos muy distintos, distintas situaciones, distintos tópicos, los cuales estaban padeciendo el pueblo hebreo, el pueblo judío en aquellos días, en muchos aspectos. Sin embargo, gracias a esa pasión y a esa obediencia al Padre de Cristo Jesús por predicar el Evangelio, sin cesar, ¿no? Como decía Juan el Bautista, a tiempo y fuera de tiempo. Poco a poco el número de personas se iba aumentando, asombradas por sus enseñanzas que estaban llenas de gracia y de poder de Dios, que es su palabra. Esto les llevó a ser perseguido, sufrió persecución. Cuantas más personas se presentaban atentas a la palabra de Jesús, más severamente entraba la calumnia y el odio al ministerio contra Jesús. Arrancando desde los fariseos, quienes acusaban constantemente a Jesús de profanar el día de reposo y echar fuera demonios por el poder de demonios, era su argumento. Los nazarenos intentaban arrojar a Jesús por el precipicio cuando predicaba la verdad de la palabra. Y algunos judíos incluso tomaron piedras para apedrearlo. No dejaron de rechazar y perseguir a Jesús, porque solo miraban desde el punto de vista físico. Como les comentaba al principio, esperaban un rey, un gobernador, un guerrero. Pero el ministerio de Cristo Jesús era muy distinto. Dice en Mateo 10, del 30 al 33, yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearles. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ese era lo que miraban los judíos, el aspecto físico. No veían el plan de Dios detrás del Mesías, del Salvador que había llegado. El reino de Dios se había acercado y la única función era arrepentirse. Pero ellos decidieron dejarse guiar por sus ojos y por la vanagloria de la vida. Viene el Señor y establece el nuevo pacto. A pesar de la persecución, a pesar del odio, de las dificultades, Cristo Jesús continuó predicando el Evangelio. Ese es un gran ejemplo de persistencia
en este camino, en esta carrera, en esta pelea de la fe. Esa persistencia, no rendirse. Jesús dio el ejemplo de guardar las fiestas según la nueva ley y la ley de Cristo, no según la ley de Moisés del Antiguo Testamento. Cada día de reposo Jesús guardaba el culto y razonaba y meditaba la palabra en la sinagoga. Era increíble el ministerio de Cristo Jesús. Eso confrontaba a los fariseos, ya que los fariseos habían llenado de leyes humanas pesadas que ni ellos no cumplían. El Señor vino a cumplir la ley, como se debía. Eso vemos en Lucas 4, 16, 19. En las fiestas de tabernáculo predicó y concedió la bendición del agua de la vida. El Espíritu Santo, la promesa. Eso encontramos en Juan 7, 2, 37 y 39. Jesús guardó las fiestas, guardó la Pascua. Siempre estuvo atento a cumplir la palabra de Dios. Era increíble lo que el Señor vino a enseñar, a marcar un camino. Es aquel pan sin levadura, el pan perfecto, el cual aquel que comía no miraría la muerte. Era increíble porque en este nuevo pacto vemos cómo Jesús cumple en el derramamiento de su sangre, en el sacrificio de la cruz. A través de esto viene este nuevo pacto por medio de la gracia para aquellos que decidían creer. Pero esto no eximía a que no cumplan la ley. Al contrario, ahora por medio de Cristo Jesús, la ley era posible ser cumplida para la gloria de Dios, para salvación del hombre. Por medio de Cristo Jesús no había otra forma. Ese es el nuevo pacto. Miren, en el ministerio de Jesús las enseñanzas fueron muy claras. Jesús predicaba el evangelio del reino, de la promesa, de la herencia. Durante los 3 años de su ministerio, sus enseñanzas eran como una lámpara que mostraba claramente el camino hacia el Padre. Aquellos que obedecían las enseñanzas de Jesús y las guardaban, la verdad estaban viviendo el nuevo pacto por medio de Cristo Jesús. Volvió nuevamente a restablecer esta relación entre Dios y su pueblo y su creación, ya que estaba rota por el pecado de Adán. Cristo Jesús vuelve a restablecer aquello que fue imposible para el hombre, ni con sacrificios, mucho menos intentar cumplir la ley. Cristo Jesús hizo lo imposible posible, pagando una deuda que era imposible para el hombre. Eso encontramos en Mateo 6:9, en el 23:9, en Juan 17:1 y 2 y en Juan 21:17. Cristo trajo esperanza en su caminar. Enseñó y marcó un camino, una lumbrera, no a nuestro pensamiento ni a nuestro sentimiento, marcado por la palabra de Dios. Siempre hizo la voluntad de Dios. La palabra de Dios era lumbrera a sus pies todo el tiempo, la cual les llevaba a dar testimonio por medio del Espíritu, que ahora somos hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Enseñó siempre la amabilidad, la piedad, la humildad. En Mateo 11:29 vemos al contrario, ¿no? Ese contraste a los líderes religiosos de ese tiempo, ¿no? Que solo querían ser servidos. Cristo Jesús da una gran enseñanza en donde nos deja claro que vino a servir y no a ser servidos. Esa es la verdadera enseñanza, el camino y el ministerio de Cristo Jesús. Una puerta de esperanza, de vida, de salvación, de redención, de reconciliación, en donde que vemos que a pesar de las dificultades, a pesar del rechazo del mundo, nunca dudó en cumplir la voluntad del Padre. A lo sumo,
a la muerte. Qué importante es que nosotros en estas fiestas memoriales que estamos ahora viviendo después de muchos años, que podamos recordar el verdadero evangelio, ¿no? El verdadero poder del evangelio por medio del caminar y el ministerio y todo lo que nos dejó Cristo Jesús. Para en el próximo episodio podamos ver esa obra indescriptible, para el hombre imposible. Nadie puede pagar el precio por su alma para salvación. Cristo Jesús lo hizo. Él es el verdadero Mesías. Él es el Yeshua Yamasía. Es el único camino, verdad y vida. Es el pan de vida, es el agua de vida. Su sangre redime. Aquel que come de él no morirá. Aquel que cree, aunque esté muerto, vivirá. Él es el buen pastor. Él es la puerta de esperanza. Así que en este tiempo, meditemos en lo verdadero, en lo real. No nos dejemos entretener por una fiesta distorsionada quizás llamada Semana Santa, en donde es la excusa para en muchos de los casos buscar tiempos de vacación. Que podamos nosotros meditar y agradecer. Creo que todo esto nos lleva a un solo camino: agradecer la obra. Y empezar a seguir esos pasos, ¿no? El único camino, verdad y vida hacia el Padre, el de Cristo Jesús. Empezar a mirar, empezar a tomarlo como nuestro sacerdote, como nuestro Rey, como nuestro Señor. Empezar a hacer su voluntad y seguir sus pasos, ¿no? Para obtener el fin que Cristo Jesús alcanzó, estar a la diestra del Padre. Que nosotros podamos ser uno solo con el Padre y con Cristo Jesús. Que podamos nuevamente restablecer esta promesa de vida y de vida eterna en las moradas celestiales. Un abrazo, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, y esperando que nos acompañen el próximo domingo. Si Dios permite, 5 de la mañana estaremos hablando sobre esta obra indescriptible, inolvidable de la redención de pecados y la resurrección. Que Dios me los bendiga. Un abrazo.